Hola a todos, antes de empezar, les recuerdo que se suscriban al canal El Libro Podcast para que encuentren más contenido y resúmenes como este. Y bueno, vamos a sumergirnos en el material de hoy. Tenemos sobre la mesa un libro que, sin exagerar, se convirtió en un fenómeno global. Una vida con propósito de Rick Warren. Se presenta como una jornada espiritual de 40 días, pero su misión es responder una de las preguntas más antiguas, ¿no? ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Totalmente. Y la forma en que aborda esa pregunta es, de entrada, un golpe sobre la mesa. La primera frase del libro, la que abre todo, es, no tiene nada que ver con usted. ¡Wow! En una era donde toda la cultura de autoayuda, desde, no sé, los negocios hasta el bienestar, nos dice, mira hacia adentro, conócete, encuentra tu pasión. Warren llega y dice que ese es precisamente el punto de partida equivocado. Es un gancho increíblemente fuerte, ¿no? Porque nos condicionan a pensar que el propósito es algo que debemos como desenterrar de nuestro interior. Ajá. Pero el argumento aquí es que no podemos descubrir nuestro propósito centrándonos en nosotros mismos. La analogía que usa es simple, pero muy potente. Es como pedirle a un martillo que explique por qué existe. Claro. El martillo no tiene la respuesta la tiene el carpintero que lo creó. La premisa es que, para entender nuestro propósito, necesitamos consultar a nuestro creador. Exactamente. El libro establece desde el principio que hay dos formas de buscar este propósito. La primera es la especulación. Es, digamos, el camino más transitado. El que todos tomamos al principio. Sí, tratamos de adivinar, de construir un significado a partir de nuestras ambiciones, nuestros sueños, lo que la sociedad nos dice que es el éxito. Y bueno, el libro argumenta que este camino, por definición, está destinado a la frustración. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fallo fundamental de ese enfoque según el texto? El fallo es que confunde el éxito personal con el propósito real. Hay una cita que lo resume todo. Dice, usted puede lograr todas sus metas personales, tener un éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo, y aún así no encontrar los propósitos para los cuales Dios lo creó. Uf, qué fuerte. O sea, se puede ganar el juego equivocado. Se puede subir toda la escalera del éxito para al final, pues darse cuenta de que estaba apoyada en la pared incorrecta. Entiendo. Entonces, si la especulación es el camino fallido, ¿cuál es la alternativa que propone? La revelación. En lugar de mirar hacia adentro, el libro propone mirar hacia afuera y hacia arriba. Específicamente a lo que el autor llama el manual de instrucciones del fabricante. La Biblia. La idea es que, si quieres saber para qué fue diseñado algo, no le preguntas al invento, le preguntas al inventor. Y el inventor, según esta perspectiva, dejó un manual. De acuerdo. Eso establece las bases. Pero el libro va más allá y analiza qué es lo que actualmente conduce la vida de la gente cuando no tienen un propósito claro. Y aquí se pone muy, muy práctico. Sí. Describe 5 de las motivaciones más comunes y destructivas que suelen tomar el volante de nuestras vidas, muchas veces sin que nos demos cuenta. La primera que menciona es la culpa. La culpa. Personas que viven mirando constantemente por el espejo retrovisor, huyendo de sus remordimientos. Su pasado dicta completamente su futuro y viven en una prisión de si tan solo. Luego está el rencor y la ira. Conozco a gente así. Se aferran a una herida, a una ofensa, y la reviven una y otra vez. Se vuelve su identidad, ¿no? Exacto. Es como si definieran su identidad a partir de ese dolor, y nunca pueden sanar porque en cierto modo no quieren soltarlo. El tercer motor es el temor. Impulsados por inseguridades, miedos al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Viven vidas muy pequeñas, a la defensiva, perdiendo oportunidades por miedo a salir de la zona de confort. La cuarta fuerza es el materialismo. La creencia de que tener más nos hará más felices, más importantes o más seguros. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal, en un ciclo que nunca termina. Necesidad de aprobación. Sí. Permitir que las expectativas de otros, padres, pareja, amigos, la sociedad, controlen nuestras decisiones. El miedo al qué dirán se convierte en el principal consejero y eso, pues lleva una vida que no es la propia.
Y el punto central es que, sin importar cuál de estas fuerzas esté al mando, el resultado es el mismo. Potencial desperdiciado, estrés innecesario y una vida profundamente insatisfecha. Claro. En contraste, el libro argumenta que vivir una vida conducida por un propósito claro lo cambia todo. Ok, entonces el argumento no es solo espiritual, es increíblemente práctico. Warren está diciendo que el propósito no es una idea abstracta, sino una herramienta de productividad para la vida. Exacto. Es el filtro definitivo que nos dice a qué decirle sí y, más importante, a qué decirle no. Precisamente. Esa es la esencia de los beneficios que describe. El primero es el significado. Saber nuestro propósito responde a la pregunta de ¿por qué importamos? El segundo es la simplificación. Simplificación. ¿En qué sentido? En que cuando tienes un propósito claro, actúa como una brújula para tus decisiones. Te ayuda a elegir entre lo bueno y lo mejor, entre lo urgente y lo importante. Simplifica tu vida. Y el tercero es el enfoque. Me gustó mucho la analogía que usa. La del láser, ¿no? Sí, una vida sin propósito es como un foco de luz difusa, tiene poca energía e impacto. Pero una vida enfocada en un propósito es como un rayo láser. Puede concentrar toda su energía y hasta cortar acero. Esa imagen es muy poderosa. Lo es. El cuarto beneficio es la motivación. El propósito genera pasión. Es difícil sentirse apasionado por la vida si no se siente que ésta tiene un sentido, ¿cierto? Cierto. Y el quinto beneficio, que es el eje de todo el libro, es que nos prepara para la eternidad. Y este concepto de la eternidad es, creo, el que más desafía nuestra forma de pensar moderna. La idea de que esta vida no es el final de la historia. Es un pilar fundamental. El libro describe la vida en la tierra de varias maneras. El ensayo antes de la verdadera ceremonia, el calentamiento antes del partido. O un paréntesis en la eternidad. Esa me encantó. Esa es muy gráfica, ¿sí? La premisa es radical. No fuimos creados para durar solo 80 o 90 años. Fuimos hechos para existir para siempre. Y esta vida es solo la preparación. Pensar así, bueno, lo cambia todo. Si esta vida es solo la antesala, entonces nuestras prioridades, cómo usamos el tiempo, el dinero, los talentos, todo debería verse bajo una luz completamente diferente. Totalmente. Y para eso el libro usa 3 metáforas, para ayudarnos a entender esta perspectiva. A ver, Sí, 3 formas de ver la vida desde la perspectiva de Dios, según el texto. La primera, la vida es una prueba. una prueba. Dios está constantemente probando nuestro carácter, fe, obediencia, amor, lealtad. Las dificultades no son casualidades, son exámenes. La forma en que respondemos a las circunstancias revela lo que realmente hay en nuestro interior. Entiendo el punto sobre la vida siendo una prueba, pero suena un poco estresante. ¿El libro lo presenta como un examen constante que se puede reprobar o hay un matiz diferente? Es una buena pregunta. No se presenta tanto como un examen de aprobado o reprobado, digamos en el sentido académico, sino más bien como un proceso de refinamiento, Ah, ok. como el fuego que purifica el oro. Las pruebas no están ahí para hacernos caer, sino para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para mayores responsabilidades, tanto en esta vida como en la eternidad. Ok, eso tiene más sentido. ¿Cuál es la segunda metáfora? La segunda es que la vida es un encargo, o un fideicomiso. La idea es que no somos dueños de nada. ¿De nada? De nada. Nuestro tiempo, energía, talentos, oportunidades, recursos, todo nos ha sido confiado por Dios. Somos administradores, no propietarios. Me gusta esa idea. Es como si te dieran las llaves de un auto de lujo increíble. No es tuyo, pero tu trabajo es cuidarlo, usarlo para el bien y eventualmente devolver las llaves. La pregunta que se nos hará no es ¿cuántos autos acumulaste?, sino ¿qué hiciste con el que te presté? Potente. ¿Y la tercera? La tercera metáfora es que la vida es una función temporal. La idea de que no estamos en casa. La Tierra es una residencia temporal, una asignación pasajera. Y esto, según el autor, explica ese sentimiento persistente de insatisfacción que a veces sentimos. Esa sensación de que algo falta. No estamos diseñados para ser completamente felices aquí, porque nuestro verdadero hogar está en otro lugar. Y esa idea de temporalidad es clave para no apegarnos demasiado a lo que el libro, citando a C.S. Lewis, llama lo eternamente inútil. Justo. Nos anima a invertir en lo que durará para siempre, en lugar de en lo que es pasajero.
Bien, si esos son los beneficios y la perspectiva, la pregunta obvia es, ¿cuáles son esos propósitos? El libro se centra en 5, que son el verdadero corazón de todo el argumento. Correcto. Y es clave entender de dónde saca Warren estos propósitos. No se los inventa. Los destila de 2 de las directivas más importantes que da Jesús en los Evangelios. El gran mandamiento, que es básicamente ama a Dios y ama a tu prójimo. Y la gran comisión. Y la gran comisión, que es la instrucción de compartir ese mensaje. Todo el libro es en esencia una expansión práctica de esas 2 ideas. A ver, vamos a desmenuzar esos 5 puntos. El primero es, fuimos planeados para el placer de Dios. Este es el propósito de la adoración. Pero, ¿adoración suena a cantar en una iglesia? ¿Es solo eso? Para nada. El libro lo define de una manera mucho más amplia. Adoración es todo aquello que hacemos que le agrada a Dios. Puede ser cantar, sí, pero también es trabajar con excelencia, disfrutar de la naturaleza, ser amable con un extraño, usar nuestros talentos. Entendido. Es vivir con una conciencia constante de su presencia y buscar honrarlo en cada actividad. Es una relación de amor, no solo un ritual religioso. Entendido. El segundo propósito es, fuimos formados para la familia de Dios. Este es el propósito de la comunión. La idea es que la vida espiritual no es un viaje en solitario. Exacto. Se nos creó para vivir en comunidad, para pertenecer a la familia de Dios. Este propósito se cumple aprendiendo a amar y a relacionarnos con otros creyentes. Implica compromiso, servicio mutuo, honestidad, perdón. Claro. No se trata solo de asistir a un edificio, sino de ser parte activa de un cuerpo, de una familia espiritual. El tercero, fuimos creados para ser como Cristo. El propósito del discipulado. Esto suena a un proceso de transformación. Lo es. Es el proceso de crecimiento espiritual que dura toda la vida. No se trata de adquirir conocimiento, sino de desarrollar el carácter de Jesús. Implica cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, conformándola a la suya. Es un proceso lento, a menudo difícil, pero es el camino hacia la madurez espiritual. El cuarto, el ministerio. Me parece fascinante. Fuimos moldeados para servir a Dios. No se refiere a ser pastor, ¿verdad? Para nada. Esta es una de las ideas más liberadoras del libro. La premisa es que cada persona tiene una combinación única de talentos, pasiones y experiencias. El libro lo llama nuestro molde o shape en inglés. Un acrónimo. Sí, un acrónimo de dones espirituales, corazón, habilidades, personalidad y experiencias. Y ese molde no es para nuestro propio beneficio, sino para servir a los demás. Claro, es tu contribución. Tu contribución única, tu trabajo, tus hobbies, tus habilidades. Todo puede ser una forma de ministerio en el sentido más amplio. Y finalmente, el quinto propósito. Fuimos hechos para una misión. Este es el propósito del evangelismo, que es compartir el mensaje. Sí, es la idea de que una vez que hemos entendido los primeros 4 propósitos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir esas buenas nuevas con otros. No es solo para pastores o misioneros profesionales, es la misión de cada creyente. Es contarle a otros la historia de lo que Dios ha hecho. Y el libro insiste mucho en que estos 5 propósitos deben estar en equilibrio, ¿no? Es crucial. El autor usa la analogía de un atleta de pentatlón. Un pentatleta no puede ser bueno solo en una disciplina y esperar ganar. Debe tener un buen desempeño en las 5 áreas. Claro. De la misma manera, una vida espiritualmente sana y con propósito, según esta visión, necesita cultivar estas 5 dimensiones: adoración, comunión, discipulado, ministerio y misión. Enfocarse en una y descuidar las otras, pues, conduce a un crecimiento desequilibrado. Hacia el final, el libro regresa a esa perspectiva de la eternidad y plantea un escenario muy solemne, el día en que estaremos frente a Dios. Lo presenta como el examen final de la vida, donde se nos harán 2 preguntas cruciales. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuáles son esas 2 preguntas que, según el libro, definirán nuestro legado? La primera es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y esta no es una pregunta sobre logros o moralidad, sino sobre la relación. ¿Se le aceptó? ¿Se le amó? ¿Se le hizo el centro de la vida? Según el autor, la respuesta a esta pregunta determina a dónde se pasará la eternidad. La pregunta fundamental de la fe. ¿Y la segunda? La segunda es, ¿qué hiciste con lo que te di?
Esta pregunta evalúa nuestra administración de la vida que se nos confió, los talentos, las oportunidades, la energía, los recursos. La respuesta a esta, según el texto, determina qué se hará en la eternidad, las responsabilidades y recompensas. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en algo práctico para el día a día? El libro no deja estas ideas en el aire. No para nada. Concluye con un llamado a la acción muy concreto. Redactar una declaración del propósito de la vida. Es un ejercicio para internalizar y personalizar estos 5 propósitos. La idea es responder a 5 preguntas que se derivan de ellos. ¿Cuál será el centro de mi vida? Adoración. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Discipulado. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Ministerio. Y así. Es una forma de crear tu propia hoja de ruta. El libro destaca una frase del libro de los Hechos que, según el propio autor, cambió su vida. Es muy simple, pero profunda. David sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Es una idea muy potente. La implicación es que el propósito de Dios no es algo abstracto y atemporal en ese sentido. Tiene una aplicación específica en un momento y lugar concretos. Claro. Ni las generaciones pasadas ni las futuras pueden cumplir el propósito de Dios en esta generación. Solo quienes vivimos ahora podemos hacerlo. Es una idea muy potente para reflexionar. El libro nos deja con la pregunta de cómo servirá cada persona el propósito de Dios en su propia generación. Y yo añadiría una más para seguir pensando. Si eliminamos el marco estrictamente religioso, ¿qué queda de esta idea? ¿Puede una persona sin fe construir una vida con propósito usando una estructura similar? Un centro, un carácter, una contribución, una comunicación y una comunidad, pero reemplazando a Dios con un ideal, una causa o un legado para la humanidad. ¿O es el elemento trascendente lo que hace que todo el sistema funcione? Eso es algo en lo que vale la pena meditar. Y bueno, con esa reflexión terminamos por hoy. Deja en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos para ti. Hasta la próxima.